todas al primer episodio del Trovador Podcast, una serie de programas de música a la gorra, donde vamos a estar hablando de efemérides musicales, discografías, datos curiosos, anécdotas y rankings de bandas y artistas que ustedes van a elegir semana a semana. En este primer episodio ustedes eligieron a la banda británica llamada Queen. Esta banda de rock fue formada en 1970 por el gran y conocido Freddie Mercury en canto y piano. En la guitarra estuvo Brian May, en la batería Roger Taylor y en el bajo John Deacon. Esta banda tuvo un gran éxito que comenzó alrededor de 1975, este éxito a través del disco A Night of the Opera, el cual incluía el sencillo Bohemia Rhapsody, que fue uno de los grandes íconos de la banda hasta el día de hoy. En cuanto a lo que es Estados Unidos, ellos surgieron con una gran repercusión en el final de la década de 1970, ya con un numeroso repertorio de éxitos. A nivel artístico se ha destacado su diversidad musical, sus arreglos en múltiples capas, la gran innovación en sus armonías vocales. Es considerada una banda de gran influencia en el desarrollo del hard rock, del heavy metal, más que nada en los primeros discos, incorporando sí elementos del glam rock, el rock progresivo, la ópera, el blues y el pop. Fue una de las primeras agrupaciones musicales en hacer conciertos muy espectaculares, muy vistosos, mediante el uso de bombas de humo, innovaciones en sistema de luces móviles, además de promover la participación del público en cada recital. La crítica señaló en varias oportunidades el carisma de Freddie Mercury como una parte fundamental de las presentaciones y la relación con el público. Respecto, habitualmente se han reconocido actuaciones como las del Live Aid en 1985 o el concierto del estadio de Wembley en 1986 como dos de los mejores recitales del rock de la historia. Queen tiene en su haber un total de 15 álbumes de estudio, 7 álbumes en vivo y numerosas recopilaciones. Desde la muerte de Freddie Mercury y el retiro de John Deacon de la banda, Brian May y Roger Taylor se han presentado juntos ocasionalmente en eventos especiales, programas televisivos, como invitados juntos a otros artistas. Igualmente, más adelante, Brian May y Roger Taylor hicieron varias giras homenajes junto a artistas como Paul Rodgers y Adam Lambert, por lo cual todavía la banda Queen se sigue situando como una banda activa. La gran pregunta de siempre, ¿cómo se conocen los integrantes de la banda? En 1968, el guitarrista Brian May, junto a Roger Taylor en batería, se unen al cantante Tim Staffel, formando la agrupación Smile, un grupo que tocaba hard rock, rock psicodélico. En esa etapa, Smile firma en 1969 con Mercury Records y tiene su primera sesión de grabación en los Trident Studios ese mismo año. Staffel estudiaba junto a Freddie Mercury, así fue como le presentó a la banda a este gran personaje que luego iba a romper todos los récords cantando. Mercury en ese entonces cantaba ¿sí? en bandas como Ibex, en Soul Mix C y Breakwax. Era un acérrimo fanático del grupo de Smile, por lo cual en abril de 1970, tras la ida y el abandono de Staffel de la banda, Brian May y Taylor decidieron contactar entonces a Freddie Mercury para que fuese el nuevo cantante de la banda. Poco tiempo después de la llegada de Mercury al grupo, decidieron cambiarle el nombre a Queen. La idea vino de Freddie, fue apoyada por Taylor y Brian May se mostró un poco reacio al principio, pero luego lo aceptó. Pasaron una gran cantidad de tiempo ensayando, gracias a que Brian May era un alumno muy respetado en el Colegio Imperial y tenía el permiso especial para usar los teatros como lugar de ensayo. Generalmente tocaban canciones de otros artistas, aunque también rescataron algunas canciones de Ibex, banda en la que había participado Freddie, y de Smile, donde habían participado Brian May y Roger Taylor. Queen realizó su primer concierto en el City Hall de Truro el 27 de junio de 1970 y poco después, el 18 de julio, actuaron en el Colegio Imperial. En esta época, Freddie cambió su apellido artístico de Bulsara a Mercury en honor al dios Mercurio. Durante una actuación de Queen en la Escuela de Mujeres de St. Helen nació una de las leyendas y de las
cosas más características que tuvo Freddie Quinn. Parte del soporte del micrófono de Freddie se soltó y cayó al suelo, quedándose en la mano de Freddie solamente el micrófono enganchado de la primera parte del soporte, por lo cual Freddie siguió la actuación dándolo todo. De ahí surgió el característico bastón con micrófono que usó durante todos los conciertos hasta su muerte. Durante este periodo Queen tuvo varios bajistas, muchos que iban y venían, que se iban solos de la banda, algunos que tenían que echar o pedirle amablemente que se vayan, hasta que John Harris, un amigo en común de todos, les presentó a John Deacon, quien no tenía ninguna banda, era bajista, por lo cual decidieron hacerle una audición. Durante la prueba apreciaron el potencial que tenía, además vieron que era muy silencioso, muy tranquilo, algo que les gustó, por lo cual el 1 de marzo Deacon acepta formar parte de Queen. El primer concierto que dieron los 4 juntos fue el 2 de julio de 1971, por lo cual ya se proyectaron, luego de tocar en Surrey y en el Colegio Imperial, una gira por Cornualles. Por si no lo sabían, Freddie Mercury fue el que diseñó en esta época el célebre logotipo de Queen llamado Queen Crest, el cual muestra y combina los signos del zodíaco de los 4 participantes del grupo: 2 leones por Leo, representando los signos de Deacon y Taylor, un cangrejo por Cáncer, representado a Brian May, y 2 hadas por Virgo, representando el signo de Freddie Mercury. Los leones se encuentran abrazados a una letra Q, el cangrejo descansa sobre la letra y de él se elevan unas llamaradas. Las 2 hadas están debajo de cada león, dentro de la Q hay una corona. El logotipo es eclipsado por un ave fénix. Todo el conjunto tiene una similitud con el escudo del Reino Unido, en particular por los leones. El logotipo original se encuentra en el reverso del primer álbum y fue un dibujo con trazos simples, pero la versión más compleja y a color se empleó para álbumes posteriores. Ya tenían el nombre, tenían el logo y tenían la formación principal de la banda. Tenían que sacar su primer disco, el cual tardó llegar más que nada a su primer contrato, pero llegó en 1973 con Parlophone y el 13 de julio de ese mismo año largaron su primer disco titulado Queen, el cual consta de 10 temas. Llegaron al puesto número 24 en Gran Bretaña, el 83 en Estados Unidos, lograron así el primer platino en Reino Unido, el primer oro en Estados Unidos y también en Polonia, oro. Queen luego en 1974 largó Queen 2, que fue su segundo disco, con 11 temas. El 8 de marzo de ese mismo año lograron así oro en Estados Unidos y oro en Reino Unido y también en Polonia. Esta vez ya entraron dentro del top 10 en Inglaterra con el número 5 y 49 en Estados Unidos. Luego vino Sheer Heart Attack, que lo publicaron el 8 de noviembre del 74. El sello fue Parlophone nuevamente, cuenta con 13 temas. Llegó al puesto número 12 en Inglaterra, al puesto 12 en Estados Unidos, donde logró el disco de oro. En disco de oro también lo logró en Holanda, en Polonia y en Japón, mientras que en Reino Unido logró el disco de platino. Luego vino el disco consagratorio, que fue A Night of the Opera, publicado en 1975, el 21 de noviembre, también por el sello Parlophone, con 12 temas, entre ellos Bohemia Rhapsody, que fue el tema épico de ese disco, aunque se encuentran otros temas muy conocidos, pero llegó al puesto número 1 en Inglaterra, al puesto número 4 en Estados Unidos, consiguiendo 3 discos de platino en Estados Unidos, 1 en Gran Bretaña, 1 en Canadá, Polonia, en Alemania, y también discos de oro en Austria y Finlandia. Fue esto un antes y un después para la banda, porque después de aquí no pararon de llegar los éxitos. En 1976, con el disco A Night at Race, publicado el 10 de diciembre también por Parlophone, contaba con 10 temas, llegó al puesto número 1 en Gran Bretaña y en varias partes de Europa, el puesto número 5 en Estados Unidos, consiguiendo así 2 discos de platino ahí, un disco de platino en Canadá, uno en Polonia y otro en Alemania, y también un disco de oro en Inglaterra. El éxito continuó con New of the World, publicado el 28 de octubre de 1977, también por Parlophone. Contó con 11 temas, llegó al puesto número 4 en Gran Bretaña, al puesto número 1 en varios países de Europa
En Estados Unidos llegó al puesto número 3, consiguiendo 4 discos de platino, como también los consiguió en Canadá, en Alemania, Holanda, Polonia y Suecia, y disco de oro en Francia y en Gran Bretaña. Luego en 1978 vino el disco Jazz, publicado el 10 de noviembre, también por Parlophone. Este contó con 13 temas, llegó al puesto número 2 en Gran Bretaña y al puesto número 6 en Estados Unidos, donde consiguió un disco de platino. También consiguió disco de platino en Holanda, Polonia y Suecia, y disco de oro en Gran Bretaña, Austria, Francia y Alemania. El disco siguiente se publicó 2 años después, el 30 de junio del 80, por Parlophone. Se llamó The Game, contenía 10 temas, logró el número 1 en Gran Bretaña, en varios países de Europa, y su primer número 1 en Estados Unidos, consiguiendo ahí 4 discos de platino y disco de platino en Polonia y disco de oro en Gran Bretaña, Austria, Alemania y Holanda. 2 años más tarde se lanzó Hot Space, publicado el 21 de mayo de 1982 por Parlophone. Contó con 11 temas, llegó al puesto número 4 en Gran Bretaña, al puesto número 1 en ciertos países de Europa y al puesto número 22 en Estados Unidos, consiguiendo aquí un disco de oro en Inglaterra, un disco de oro en Austria y un disco de platino en Polonia. El próximo disco de la banda fue publicado en 1984, 2 años después, el 27 de febrero, también por Parlophone, y fue titulado The Works. Contenía 9 temas, llegó al puesto número 2 en Gran Bretaña, al puesto número 23 en Estados Unidos y el puesto número 1 en ciertos países de Europa. Consiguió disco de oro en Estados Unidos y Holanda y disco de platino en Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Polonia, Suecia y Austria. El próximo también fue largado después de 2 años, en 1986, titulado A King of Magic, publicado el 2 de junio bajo el sello de EMI. Cambiaron el sello de Parlophone y sacaron este disco de 9 temas, consiguiendo el puesto número 1 en Gran Bretaña, donde consiguió 2 discos de platino, mientras que en Estados Unidos logró llegar al puesto 46, consiguiendo un disco de oro. El próximo CD emitido por la banda fue The Miracle, publicado el 22 de mayo de 1989, con el sello de EMI. 10 temas tenía el CD, llegó al puesto número 1 en Gran Bretaña, en varios países de Europa, y el puesto número 24 en Estados Unidos. Solamente consiguió disco de platino en Gran Bretaña. 2 años más tarde, en 1991, el 4 de febrero, publicaron bajo el sello de EMI el disco Innuendo. Cuenta con 12 temas, llegó al puesto número 1 en Gran Bretaña y en varios países de Europa, consiguiendo el disco de platino, y el disco de oro lo consiguió en Estados Unidos con el puesto número 30. Este fue el último disco lanzado por los 4 integrantes de la banda, ya que al finalizar el año, más precisamente el 24 de noviembre de 1991, fallece Freddie Mercury tras las complicaciones generadas por la enfermedad del SIDA. En 1995 lanzan Brian May, John Deacon y Roger Taylor Made in Heaven el 6 de noviembre bajo el sello de EMI. Cuenta con 11 temas, logró el puesto número 1 en Gran Bretaña y en varios países de Europa y el puesto número 58 en Estados Unidos, lo cual logró un nuevo disco de oro, y en Gran Bretaña consiguieron 4 discos de platino. Fue un álbum obviamente terminado con grabaciones que había hecho anteriormente Freddie Mercury y la banda, más Roger Taylor, John Deacon y Brian May continuaron haciendo partes que no había grabado Freddie Mercury de canto y de piano. Luego también largaron 7 álbumes en vivo llamados Live Killers, Live Magic, Live at Wembley 86, Queen on Fire, Return of the Champions, Queen Rock Montreal, Live and Rainbow 74 y A Night of the Odeon. Estos últimos 2 fueron los publicados en 2014 y 2015 con la gira homenaje, y los anteriores fueron de giras que hicieron los 4 integrantes juntos. Consiguieron discos de oro y discos de platino en Live Killers, en Live Magic, también en Live at Wembley, que fue es considerado uno de los conciertos más importantes de la historia de la música. Queen on Fire también consiguió disco de oro, Return of the Champion disco de oro también. Los discos recopilatorios de la banda fueron 10, el primero se largó en 1981 llamado Great Hits,
llegó a 11 discos de platino en Gran Bretaña, a 7 discos de platino en Estados Unidos y a un disco de uranio, una mención que solamente tienen Queen, Michael Jackson y AC/DC. Este disco se da por superar los 50 millones de ventas, algo que Queen superó con Great Hits 1. Luego vino Great Hits 2 en 1991, llegó a 7 discos de platino en Gran Bretaña. Luego en el 92 publicaron Classic Queen, que llegó a 4 discos de platino en Estados Unidos. Ese mismo año largaron The Great Pretender. En 1997 largaron Queen's Rock, que consiguió un disco de platino en Gran Bretaña. Great Hits 3, que logró un disco de platino también en Gran Bretaña. Luego fueron publicados en 2009 Queen Absolute Greats, que no logró ninguna estatuilla, como tampoco Icon ni Queen Forever, que fueron publicados en 2013 y 2014. A lo largo de su carrera, Queen largó 48 sencillos, en los cuales se encuentran los temas más conocidos, ya que siempre los sencillos se utilizaron para promocionar los álbumes que se publican más tarde. También hicieron banda sonora de la película de Flash Gordon. Llegó al Reino Unido en la lista al número 10 y al número 23 en toda Europa. La banda alargó 24 VHS, algunos sobre alguna canción en especial, y otros VHS eran directamente de shows en vivos. Las posiciones en listas totales de todos los temas y álbumes de The Queen fueron: número 1, 9 álbumes de la banda y 18 singles. En el top 10 del mundo estuvieron 26 álbumes y 36 singles. Top 20, 29 álbumes y 47 singles. Top 30, 30 álbumes y 51 singles. Y en el top 40, 31 álbumes y 57 singles. Obviamente estos números son de bandas épicas, solamente lo logran algunas, como lo son Queen, Rolling Stone, los Beatles, etc. Pero la verdad que bueno, Queen es una obra maestra de la música, fue algo increíble para el mundo entero y logró, por ejemplo, también en el Reino Unido estar 1322 semanas en el número 1. Esto algo que solo logró Queen, ningún otro artista, ni los Beatles, que eran de Inglaterra, y en Alemania, por ejemplo, logró estar 197 semanas en el top 10. Es la segunda banda de la historia de Alemania con más tiempo. En cuanto a ventas, Queen superó a nivel mundial los 300 millones de álbumes. En Estados Unidos llegó a 32.5 millones de álbumes vendidos. Esto solo lo logran las grandes bandas como lo fue Queen, una banda que tuvo éxitos desde el primer momento. Solo le costó llegar a grandes números en los primeros 2 o 3 discos, aunque tuvo una muy buena percepción en el público. Pero la verdad que luego en toda su carrera tuvieron éxitos increíbles. En todos los álbumes uno encuentra como mínimo 2 o 3 temas que conoce a la perfección. Y esto siempre lo recalco porque para justamente ser de las bandas más importantes y ser una banda exitosa tenés que tener por lo menos 2 o 3 temas conocidos en cada álbum, y Queen a eso lo supera por amplia mayoría. La verdad que con Queen es una banda que cambió la escena directamente, influenció a muchísimas bandas en campos del hard rock, del heavy metal, del pop, como lo fueron Foo Fighters, George Michael, Green Day, Guns N' Roses, Iron Maiden, The Killers, Lady Gaga, Robbie Williams, Nirvana, My Chemical Romance, Metallica, Radiohead. Todas de campos muy diferentes, de épocas diferentes, pero todas mencionaron la gran influencia que tuvo Queen en sus vidas. Muchas, como por ejemplo Metallica, grabaron temas y versiones de Queen. Muchos, como Radiohead, se incursionaron en la música. Queen fue una influencia hasta para los nombres artísticos, como lo mencionó Lady Gaga. Su nombre está compuesto por el tema de Queen, Radio Gaga. Fue un tema que la marcó en su adolescencia y su niñez, justamente no solo en artistas, sino también en la gente común, la gente que lo escuchaba. Queen fue una bandera para la diversidad sexual, para la libertad sexual, la libre elección, algo que en esa época todavía era mucho más difícil. Hoy en día sigue siendo difícil, pero en esa época todavía aún más, por lo cual también podemos hacer una similitud con Lady Gaga, que ella actualmente es una de las grandes banderas que levanta a la gente y se siente identificada con la libertad sexual. La verdad que Queen fue una liberación en todos los sentidos y por algo es una banda que marcó para siempre la historia de la música.
Además, Queen no solo trajo diversidad en el campo sexual, en el campo de género, sino también que trajo diversidad en el género musical, ya que mezcló y rompió con esa dicotomía de que si uno toca heavy metal o hard rock, no puede mezclarlo con pop o con ópera, ¿sí? Queen pudo lograrlo y hacer grandes éxitos, grandes álbumes, grandes canciones, y logró también cambiar la escena para siempre, porque hoy en día podemos ver que artistas pasan de un género al otro o mezclan en géneros, cosa que antes quizás si vos tocabas heavy metal morías con heavy metal y nunca tratabas de buscar algo nuevo o buscar otro género. Queen obviamente que cambió la escena sin lugar a dudas y la verdad que es algo súper destacable. No recuerdo ahora en este momento otra banda que haya tenido la magnitud, obviamente seguro hubo muchas bandas que fueron a, aceptando y también participando y poniendo su granito de arena, pero Queen creo que lo hizo en un nivel mucho más alto y fue el boom y fue el antes y el después de todo esto. Bueno gente, estamos llegando al final del primer episodio del Trovador Podcast, pero antes nos vamos con ciertos datos curiosos de la banda. Queen aquí en Argentina sufrió varias censuras por la dictadura militar. El álbum, por ejemplo, New of the World, salió con un tema menos. También fue censurado el disco Jazz. Este disco venía con un póster de mujeres desnudas andando en bicicleta. Esta imagen fue tomada del clip de Bicycle Race. Los militares consideraron inapropiado el acompañamiento del disco de este póster y la edición argentina salió directamente sin el bonus. Queen solo brindó recitales en Argentina en 1981, pero tuvo un gran recibimiento y gran apoyo de la gente, por lo cual quedaron impactados y cuando estalló la Guerra de las Malvinas no tomaron partido por Inglaterra. La voz cantante en estos asuntos fue la guitarra de Brian May, quien en varios conciertos de 1982 recordó a los soldados que estaban luchando sin distinción de bandos. Inclusive en una entrevista manifestó que los soldados profesionales británicos estaban luchando con jóvenes que no eran profesionales, que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, por lo cual los compatriotas de Inglaterra no debían sentirse orgullosos. Otro dato curioso de la banda que quizás no sepan es que Brian May y Roger Taylor dijeron que These Are the Days y The Show Must Go On fueron escritas por ellos poniéndose en el lugar de Freddie, ya que él les pidió que escribieran algo que a sus fans les gustaría que les dijera como despedida. Otro dato curioso de la banda, en este caso más precisamente de Freddie Mercury, es que tenía un asistente personal que lo acompañaba a todos lados y todo el tiempo, que llevaba siempre lapicera y papel, para que a Freddie Mercury en cualquier momento que le surgiera la inspiración podía plasmarlo en el papel. Es así como surgió la canción Cosita Loca llamada Amor. Freddie Mercury se estaba bañando cuando vino la idea, en cuestión de 10 minutos la canción ya estaba escrita. De ahí fueron corriendo al estudio a grabarla en tiempo récord. Un éxito surgido en 10 minutos, increíble. El último gran dato es que la canción Bohemia Rhapsody de Queen se ha convertido en la canción más escuchada del siglo XX, según señaló Universal Music Group en un comunicado. 43 años después de su lanzamiento, la mítica canción ha vivido un pico de popularidad en el año 2018, coincidiendo obviamente con el estreno de la película que narra la vida de Freddie Mercury. El tema de más de 5 minutos de duración ha superado, según la discográfica, los 1.600 millones de reproducciones en streaming, convirtiéndose en la canción del siglo pasado más escuchada de la historia. Obviamente sabemos que este tema tuvo muchas dificultades para salir a la luz. Es más, Freddie Mercury tuvo un acto revolucionario con un amigo que trabajaba en la radio y lograron pasarlo 19 veces en un mismo día, así consecutivamente hasta lograr el éxito, ya que la discográfica quería descartar el tema porque era muy largo. Cuando se estrenó el 31 de octubre de 1975, logró mantenerse 9 semanas consecutivas como número 1 en el Reino Unido, un récord increíble para la época, y es la única canción que ha llegado 2 veces al top 1 de diferentes años en las listas inglesas de Navidad. Bohemia Rhapsody ha sido reconocida en muchas ocasiones como una de las mejores canciones de la historia y en el año 2004 fue introducida en el Salón de la Fama de los Grammy. Además, la interpretación de Freddie Mercury es considerada por los lectores de la revista Rolling Stone como la mejor interpretación de la historia del rock. Obviamente que es algo inexplicable, la película, si no la vieron, mírenla, es increíble, está muy bien hecha, muy bien actuada y la verdad que toca momentos muy emotivos de la vida de Freddie Mercury.
Como se puede ver, Queen es una de las mejores bandas de la historia a nivel mundial, marcó un antes y un después, fue increíble el legado que dejaron y hasta el día de hoy siguen siendo consecuentes y actuales y siguen rompiendo récords. Yo la verdad que les doy la despedida de este primer episodio del Trovador Podcast, espero que les haya gustado, si no les gustó pueden mencionarlo también, acuérdense que la participación de ustedes es clave, pueden ir a seguirnos a la página de Instagram, El Trovador Podcast, ahí pueden participar de cada encuesta, de cada publicación, para elegir semana a semana el artista o banda que nosotros tratamos en este episodio. Desde ya les agradezco a todos mis familiares, a mis amigos, a la gente que tira buena onda, que apoya y que difunde este trabajo. Y obviamente seguro te quedaste manija de escuchar algún tema de Queen. Obviamente por temas de copyright no podemos pasarlos, pero sí vas a encontrar al final de este podcast una playlist con sus temas y sus grandes éxitos. Desde ya pueden encontrarnos y escucharnos en Spotify y en YouTube con el nombre del Trovador Podcast. Entren y síganos a Instagram y participen de cada episodio. Buenas vibras y nos encontramos en el próximo programa.